Familia, prepárense que estamos a punto de comenzar en Nuevo Amanecer en Casa.
palabra de Dios declara en Isaías 43 que aunque pasemos por el fuego no nos quemaremos, que si pasamos por las aguas no nos hundiremos, porque Él está con nosotros. Gracia y cuando paso por el fuego, a veces camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui y lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo
pasar, que todo el mar abrir, que en mi interior no quede duda, que como libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasar. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas, que estoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui, el mismo que venció la duda. Ahora vive en mí. Hay una luz entre las llamas. Hay uno más entre las llamas. Solo vencerá los tinieblas, aunque se respiran. No dirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. No creerán las cadenas, aunque se rendirán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas, que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo estarás. No me cansarán las tinieblas, aunque se respiran. No dirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Uno más entre las llamas, que va a estar junto a mí. Abriendo más sobre las aguas, que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo estarás. Me alegraré en las batallas.
¿Cómo están? Qué buenos es poder encontrarnos una vez más para compartir la palabra de Dios a través de este tiempo tan especial en que estamos pasando por el mundo y dándole gracias a Dios porque todo lo que sucede para nosotros se convierten en oportunidades de cosas buenas que Dios puede hacer. Entonces, sin más, yo quiero compartir contigo en esta ocasión una palabra que está en el Salmo 23, versículo 6. Y le puse como título El bien y la misericordia. Y dice de la siguiente manera, David dijo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre, quiero darte gracias por tu palabra, y como en cada ocasión que tenemos oportunidad de compartirla, te pido que nos ayudes en este tiempo para poder entender y tomar las decisiones correctas en nuestro interior, para vivir conforme, Señor, a tu voluntad, pero a tu voluntad buena, agradable y perfecta. Te doy muchas gracias por cada persona que está conectada, que tiene oportunidad y podemos juntos, Señor, en este tiempo compartir el mensaje. Te pido que los bendigas y que toques el corazón en el nombre de Jesús. Amén. Misericordia es una palabra usada con mucha frecuencia para describir el carácter de Dios y deriva de una palabra del latín que se pronuncia cordis. De ahí derivan de muchas palabras de las cuales cotidianamente usamos. Pero el diccionario describe la palabra misericordia como la capacidad de sentir la desdicha de los demás y ofrecerles ayuda. El término misericordia es sinónimo de compasión por los que sufren, siendo un atributo que nos mueve a hacer algo para brindarles apoyo a aquellos que están padeciendo o pasando por alguna dificultad y nosotros podemos suplirla. Tener misericordia, podemos decir entonces que es actuar de acuerdo con el corazón de Dios, estar acorde con el corazón de Dios. En ocasiones, los seres humanos confundimos esta palabra con la palabra lástima, que tiene que ver con el enternecimiento temporal por lo que le pueda estar sucediendo a otras personas, pero a diferencia de la misericordia, la lástima no procura hacer algo bondadoso para ofrecer ayuda y así finalizar con los problemas o los males que pueden estar padeciendo otras personas. La misericordia también tiene la característica de actuar con compasión, a pesar de que muchas veces la persona pareciera no merecerla. Y el rey David entendió el verdadero significado de la palabra. Por eso escribe, como leímos recién al final del Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Durante toda su vida, había experimentado David como Dios daba de continuo bendiciones que él mismo ni siquiera se esperaba. Y en esos momentos, con el paso del tiempo, cuando David pasó por caídas estrepitosas en que su vida no daba un adecuado testimonio, cayendo en picada, cuando él se daba cuenta que le había fallado a Dios, se arrepentía y David valoraba grandemente cuando recibía el perdón y la misericordia de Dios. Es así que escribe el Salmo 51, después de haber venido de una caída tan terrible como fue el adulterio con Betsabé y el mentorear el asesinato de su esposo Urías. Y David dice en el Salmo 51, del 1 al 13, escribe, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y le dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Tremendo, ¿no? Tremenda palabra la que David escribe. La mayoría de las veces estos escritos de los salmos se convierten en cánticos, con música. Y esta actitud que demostraba David lo hacía ver que era legítimo ante Dios. Y esa es la clase de gente que Jesús le dijo a la samaritana que Dios Padre está buscando. En Juan capítulo 23, Jesús le dice a esta mujer: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. David era un verdadero adorador. El agradecimiento y la dependencia que expresaba su vida a Dios, aún en los momentos más difíciles, lo llevaron a recibir el nombre del varón conforme al corazón de Dios. En Hechos capítulo 13, versículo 22, la Biblia nos relata, diciendo que quitado Saúl del trono, Dios le dijo a Samuel: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. David tenía su pensamiento acorde al corazón de Dios y lo expresaba muchas veces a través de la música. Que a propósito, cuando en el idioma de la música se habla de hacer un acorde, significa hacer sonar notas musicales que se complementan formando lo que se llama una armonía. Entonces, podemos decir de David que lo que cantaba estaba acorde y en armonía con el corazón del Creador. Y eso es lo que hace la diferencia en el arte de la música también. Porque sin Dios, la música puede llegar a ejecutarse con excelencia, pero solo podrá llegar a tocar las emociones, cantando a diferentes cosas que suceden en la vida o en este mundo. Pero la inspiración de David estaba centrada en hacer de la música un vehículo para agradar a Dios y no un fin en sí misma. Por eso Dios lo usaba de una manera tan contundente que su adoración traspasaba el área de las emociones, llegando a lo más profundo, que es poder tocar el espíritu, llegar al espíritu del hombre. Porque Dios se movía y el Espíritu Santo se movía a través de las notas y los cánticos que David ejecutaba. Cuando sonaba su música, podemos ver en las Escrituras ejemplos que nos muestran que el poder de la presencia de Dios se manifestaba, haciendo que huyeran los enemigos espirituales de maldad y traía libertad al corazón de la persona. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, Pablo dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Hay una parte en 1 Samuel capítulo 16, 22, donde Saúl ya había sido quitado del trono, Dios lo había descalificado, todavía seguía siendo rey, pero él ya sabía que iba a salir. Y dice la palabra de Dios que lo visitaba un espíritu malo, un espíritu dañino que lo llenaba de agresividad y de enojo. Y alguien le dijo en la corte que había un muchacho que tenía un corazón y una forma de ejecutar la música que podría llegar a traerle tranquilidad a su corazón. Y dice así, 1 Samuel capítulo 16, versículo 22, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ese don que David tenía, lo había consagrado exclusivamente para agradar a Dios.
Y esa habilidad llena de agradecimiento, fue lo que lo llevó a componer la mayoría de los salmos que están en la Biblia. Porque cuando David ejecutaba la música, los demonios y los enemigos de Dios no soportan que se establezca esa verdad. Y entonces tienen que huir y lo único que produce en la gente es libertad. Eso pasa cuando podemos adorar juntos en la casa del Señor y en momentos de adoración el Señor comienza a manifestarse personalmente en la vida de las personas, llevando a la persona a tomar decisiones, a darle al Señor el primer lugar en su corazón, que eso realmente significa estar en la presencia de Dios. Y esa es una gran necesidad que hoy existe en la iglesia, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, porque hace falta más que nunca marcar una diferencia, porque todo lo que está sucediendo en este mundo está trazando una línea que tiene que dejar una brecha cada vez más grande entre lo que es un verdadero y un falso adorador. Porque a medida que se vaya manifestando la maldad como dolores de parto, como dijo Jesús, lo que va a marcar la diferencia es el compromiso que cada creyente tenga con el Señor y con su novia, que es su iglesia. Por eso David dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y termina el Salmo con estas palabras, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es lo que sucede cuando comprendemos que el bien y la misericordia de Dios está con nosotros, a pesar de que nosotros no somos merecedores de nada. Y a pesar de todas las dificultades por las que podamos estar pasando, el querer estar en su casa se va a convertir para el verdadero adorador en una gran necesidad para expresar la alabanza y el agradecimiento que hay en el corazón junto con la familia de Dios. Porque el saber que sin merecer o sin ser merecedores, Él nos ha aceptado y nos ha salvado y nos ha perdonado, debe dar como resultado el querer estar con Él y el querer estar en su casa, con su familia. Porque congregarnos en su casa lo vamos a ver como un privilegio y no como un requisito que tengo que cumplir para que me vaya bien en la vida. En los días de Jesús, el pueblo judío añoraba que un libertador los viniera a salvar de la opresión que los romanos ejercían sobre la nación, y ellos pensaban que el Mesías no llegaría hasta que ellos cumplieran con los requisitos de la ley, apoyados en una creencia popular que decía que el Mesías vendría cuando ellos fueran lo suficientemente buenos para hacer posible que toda la nación guardara propiamente la ley y el día de reposo correctamente por 4 semanas consecutivas. Esa era una de las razones por la cual rechazaban a Jesús, porque Jesús hacía milagros y desparramaba la misericordia en la vida de la gente que padecía en los días de reposo, y por eso los judíos o las autoridades judías rechazaban a Jesús. En Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 8, dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Por supuesto, nadie podía cumplir la ley completamente, ni siquiera por un día. Por esa razón se molestaban tanto cuando Jesús les decía esas verdades, porque ellos no podían comprender que el Salvador vendría a sus vidas como un regalo no merecido y no como una recompensa a los esfuerzos humanos para hacerse merecedores de que tenga que venir un Salvador o merecedores de recibir la libertad y la salvación. Porque ellos pretendían llegar a Dios a través de una religión, pero que no tenía misericordia. Por eso Jesús le dice a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 10, si conocieras el don de Dios,
O sea, si conocieras el regalo de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. El pecado pretende gobernar todo el tiempo sobre nuestras vidas y nos hace defectuosos cuando pensamos que somos los que vamos a llegar a ser merecedores del favor de Dios a través de nuestro buen comportamiento o de nuestros méritos o de nuestros propios esfuerzos. La naturaleza pecaminosa nos hizo creer que nosotros somos los que podemos llegar a Dios y no que es Dios que por amor se hace hombre para llegar a nosotros. Por eso Juan capítulo 3, versículo 13, ahí Jesús dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Si no comprendemos eso, nunca vamos a poder comprender lo que significa que el bien y la misericordia nos haya alcanzado. Porque vamos a vivir al revés, tratando de alcanzarla nosotros, haciendo méritos o haciendo esfuerzos para poder sentirnos merecedores. La misericordia de Dios nos alcanza a nosotros y no nosotros a ella. Por eso Romanos capítulo 9, versículo 16, Pablo escribe, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ese es el problema que tenemos. Muchos vivimos como dando examen todo el tiempo para que Dios me dé, para que Dios me acepte, para que Dios me haga feliz, para que Dios me ame. Por esa razón, muchas veces sentimos frustración, nos sentimos confundidos cuando vemos que la vida cristiana no funciona como nosotros esperamos. Jesús no vino al mundo como una recompensa. Jesús vino a nosotros como un regalo. Él vino a salvarnos porque no teníamos esperanza. Él vino a nosotros porque no teníamos remedio. Él vino a nosotros porque no teníamos Dios. Él vino a secar nuestras lágrimas. Él vino a abrazar a los rechazados, a los trabajados y cargados de este mundo y llega a nuestras vidas como un regalo. Él vino a saldar la deuda que todos tenemos con el Creador del universo. Pero algunos todavía viven afanados luchando en sus fuerzas para hacer la obra del Señor, pero se olvidaron de pasar tiempo con el Señor de la obra. Entonces se pierden la mejor parte de sus vidas, porque todavía piensan que hay que hacer méritos y esfuerzos para alcanzar la misericordia de Dios, cuando la misericordia de Dios ya nos ha alcanzado a nosotros al enviarnos a Cristo Jesús. Nosotros tenemos que creer y como respuesta hacer lo que Él dice que debemos hacer. Pero para eso vamos a tener que separar tiempo en el día para estar con Él y para aprender de Él a través de su palabra. Marta, la hermana de Lázaro, creía en Jesús, pero por tratar de agradarle y que salga todo bien, no tenía el tiempo para detenerse a escuchar lo que Jesús decía. Ella había preparado una cena para agasajar a Jesús, pero en el afán de hacer todo bien, se quejó contra su hermana y se perdió lo más importante. Y miren, sucede un diálogo con Jesús que nos deja una enseñanza tremenda. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, dice que aconteció yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta, Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas, pero te olvidaste de lo importante y estás ocupada por lo urgente en tu vida. Solo una cosa es necesaria. Y Jesús le dijo, María eligió la mejor parte, porque seguramente María había entendido algo que aún Marta no comprendía, que el bien y la misericordia no se pueden alcanzar por méritos propios, porque esas bendiciones son las que nos alcanzan a nosotros cuando elegimos la mejor parte, como lo hizo María, aprendiendo a estar a los pies de Jesús. El Salmo 136 forma parte del grupo de salmos que forman lo que se llama el Gran Haliel, que significa aleluya. De ahí deriva la palabra, y aleluya significa alaba a Dios.
Es ese conjunto de salmos que cantaban los israelitas cuando después de haber sido liberados de 70 años de esclavitud, ellos se dirigían cantando con alegría a la casa de Dios porque habían experimentado la misericordia del Señor. Y el Salmo 136 nombra la palabra misericordia 26 veces, uno por cada versículo del Salmo. Seguramente porque el autor entendió como entendió David lo que significaba la palabra misericordia, cuando pudo ver que a pesar de que todos le habían dado la espalda, el Creador del universo cumple sus promesas y por amor rescata una vez más a sus hijos del dolor y de la opresión de los enemigos, entregando su perdón al arrepentirnos, porque su misericordia nunca cambia, porque para siempre, dice el Salmo, es su misericordia. Y eso es algo que nosotros, aún estando en medio de la dificultad, nunca podemos olvidar, que Él nunca se olvida de nosotros. Por eso termina el Salmo 136 con los últimos 3 versículos del 23 al 26, diciendo: Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. ¡Wow! La consecuencia de experimentar el bien y la misericordia de Dios hizo que David pudiera componer tantas veces tantos cánticos acorde al corazón de Dios, que hoy son los que nos enseñan a conocer el carácter de nuestro Dios. El Salmo 84, versículos 4 al 7, dice: Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irá de poder en poder y verán a Dios en Sión. Ciertamente, dijo David, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Gracias, Padre, por haber venido un día como regalo a nuestras vidas y habernos entregado tu perdón, tu favor y la salvación. Recibimos tu misericordia, recibimos tu compasión, sabiendo de que no somos merecedores de absolutamente nada, pero que por amor tú nos has dado todo. Danos la fuerza para que pueda estar vigente esta palabra en nuestros corazones, sabiendo que tú nunca nos abandonas, ni tú dejas de estar al lado de tus hijos, y siempre llegas en el momento justo para hacer lo que solamente tú puedes hacer, entregar tu bien y tu misericordia, y que eso, Padre, dé un resultado en todas las personas que estemos escuchando este mensaje, el resultado que dio esas palabras y esos atributos en el corazón de David. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eres mi respirar, eres mi respirar.
Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. Dios los bendiga y gracias por compartir con nosotros. Iglesia, esperamos este tiempo haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Queremos honrarles y darle gracias a Dios por cada una de sus vidas, por cada hogar, cada familia, cada valiente, cada hombre, cada mujer que ha estado ahí detrás sembrando y apoyando y haciendo posible que como iglesia abracemos el llamado y podamos seguir extendiendo el mensaje de Jesús, las buenas noticias del Evangelio a cada rincón. Quiero animarte e invitarte a que perseveres, a que sigamos juntos. Estos han sido tiempos de prueba, pero tiempos necesarios, porque hemos podido ver y asimismo podremos seguir comprobando que hay un nuevo amanecer en Cristo Jesús. Te animamos a que perseveres, a que sigas, a que sigamos juntos adelante abrazando el llamado y la misión que Dios nos ha hecho. Dios te bendiga.